Bien, en vivo nuevamente después de tanto tiempo. Vamos a esperar a que se conecte un poco la gente. Voy a investigar algunas cosas. Vamos a poner el título de esto. Comentario fijado. Bien. Hola, Micaela Casas. Hola, Clau. Bien, se van sumando, se van sumando. Tanto tiempo, Clau. Hace mucho que no hace un vivo, ¿no? Estuve desaparecido de los vivos un tiempo. Un tiempo. Pero bueno, acá estoy volviendo. Acá estoy volviendo. Fueron pasando cositas entre medio. Está el curso del fin de encuentro. Estuve ahí abocado, súper abocado a generar un montón de contenido con respecto al curso, que son 12 clases bellísimas para poder encontrarse uno mismo. Y he tenido muchísima experiencia con toda la gente que viene experimentando este curso, pudiendo encontrarse a sí mismos, pudiendo encontrar un montón de recursos internos para hacerle frente a la vida misma, a todos los grandes cuestionantes de la vida, las angustias, las tristezas, las sombras, porque las cosas bonitas pasan, está todo bien, pero cuando vienen cosas un poquito más heavy, se nos empieza a complicar. Mira, estuviste con COVID vos, mira, se habrán pasado cosas. Hola María Laura. Todo sin dudas es el tema del momento, el COVID. El tema de 2020, el COVID, pero bueno, viene a sacar un montón de cosas. Mucho de lo que voy a hablar hoy, que tiene que ver con encontrar el propósito, el sentido de la vida, vienen a raíz del COVID. O sea, es una posibilidad que vengan a raíz del COVID, de todas las cuestiones que se generan con respecto a este mundo, bueno, de repente encontrarnos con que teníamos un montón de certezas acerca de la vida que de repente se empiezan a caer. O sea, como que necesitamos encontrarle un sentido a las cosas. Porque es como que de repente veníamos con una vida, teníamos una vida antes de la pandemia que tarde o temprano nos fuimos dando cuenta, y hay gente que se está dando cuenta, hay gente que todavía no se está dando cuenta que esta gran pandemia, este gran movimiento mundial viene a enseñarnos algo muy profundo acerca de nosotros mismos. Tenemos la posibilidad de verlo como una tragedia o como una oportunidad. Yo veo que hay como dos visiones muy marcadas dentro de las personas que opinan y viven en esta pandemia, y es muy marcado. O es una tragedia, es algo pésimo, es algo malísimo, o es una oportunidad. Obviamente que hay equilibrios, pero se nota mucho el contraste, ¿no? entre el fatalismo y la superesperanza. Yo como que trato de encontrar los equilibrios, siempre trato de encontrar los equilibrios dentro de todo lo que voy pudiendo. Pero es cierto que el tema de la pandemia ha despertado un montón de cosas. Hola María Trueba, tanto tiempo, ¿cómo estás? Bien, mi gente, bueno, vamos a empezar con el tema de hoy. Alejandra, ¿cómo están? Se van sumando. Vamos a empezar con el tema de hoy, que es un tema que parece como súper complejo, ¿no? ¿Cómo encontrar el propósito y el sentido de la vida? Es como, wow, ¿cómo está María? Es como wow, ¿no? Como que suena súper trascendental, y lo es. Lo es un tema súper mega trascendental. Pero no es algo tan complejo y tan complicado como parece. Porque cuando hablamos de encontrar el propósito y el sentido de la vida, es como que se nos suele hacerse como una imagen muy compleja, como muy intangible, como muy difícil, ¿no? Como algo que es solamente para filósofos, o gente grandes pensadores o grandes pensadoras, que de repente encuentran una teoría acerca, y el propósito de la vida es mucho más sencillo que eso, encontrar el propósito y el sentido de la vida. Hay una serie de dificultades que vamos a tener para poder encontrar, para poder experimentar esta sensación de vivir con propósito y sentido. Y que porque, como venía linkeando el tema de la pandemia,
de repente nos llevó un poco, a algunos más que otros, en mayor o menor medida, nos llevó a plantearnos un poco, che, ¿qué onda, no? Se habla tanto de muerte, además, ¿no? De repente la muerte está tan cerca, rondante todo el tiempo. Disfruto la vida, hago lo que quiero hacer, vivo de la manera en la que me gustaría vivir, estoy al lado de la persona que me hace bien, disfruto de mi familia, disfruto de mi trabajo. Todas de repente empiezan a surgir un montón de cuestionantes. Por eso es como una gran oportunidad la pandemia, porque inevitablemente nos lleva a reflexionar profundamente acerca de toda nuestra vida. Inevitablemente nos lleva a eso el tema de la pandemia. Y cuando hablamos de cómo encontrar el propósito y el sentido de la vida, sucede algo muy curioso. Como sociedad pensamos, como sociedad estamos inmersos en un sistema, bien, que no es ni bueno ni malo, pero es un sistema que nos dice que la vida es algo. Que se trata de nacer, se trata de crecer, se trata de estudiar, de tener una profesión, de recibirse, tener un título para poder ser alguien en la vida. Todos con conceptos como muy tradicionales, ¿no? Que ya a esta altura como que están muy puestos en tela de juicio, ¿no? Pero estamos hablando de lo más general. La vida es esto. Hay que crecer, tener un título, salir a trabajar, armarse una familia, comprarse el auto, comprarse la casa y darse algunos pequeños gustos. Esa es la vida, ¿no? Y eso fue lo que fue la vida hasta ahora. Hola, Joa, ¿cómo estás? Eso fue lo que fue la vida hasta ahora. Ahora como entra un poco en tela de juicio, pero si la vida de repente deja de ser lo que se supone que debe ser, ¿qué pasa? Ahí está el cuestión, ahí está el kit de la cuestión, ¿bien? Entonces, venimos de mucho tiempo en el que nos inculcaron muy profundamente que la vida es esto. La vida es el hecho de estudiar, tener un título, hacer una familia, casarse, tener el auto y la casa. Y mucho tiempo no cuestionamos esto, porque, bueno, ahí iba la vida, ¿no? Había un par de locos que pensaban otras cosas, que traían ideas acerca de terapias alternativas, de la espiritualidad, pero eran vistos como gente muy loca, muy rara, ¿no? Estamos hablando de no hace mucho tiempo atrás, de 10 años para atrás, o sea, desde 2010 para atrás, esto era como todo algo de loco, de brujos, de fumetas, ¿no? El tema de la espiritualidad, de la conexión interior, de buscarle un sentido más profundo a la vida, era como, estás flayando. Y de repente, ¡pim! Pandemia. Pandemia, nos encerramos en casa, estamos esperando volver a esa vida, ¿no? Que no es la de fumetas, que no es la de los volados, ¿no? Estamos esperando volver al trabajo. Y no volvemos al trabajo. Y no volvemos al trabajo. Y no volvemos al trabajo. No volvemos al trabajo y de repente todos los cuestionamientos y toda esa cantidad de cosas que teníamos internamente, toda esa cantidad de cuestionantes que siempre los tuvo el ser humano. O sea, no podés ser humano si no perseguís, por ejemplo, la felicidad, si no perseguís un bienestar, si no querés sobrevivir mínimamente. Si naciste, si tenés un cuerpo humano y estás viviendo una experiencia humana, inevitablemente, en mayor o menor medida, a tu manera vas a encontrarle un sentido, le tenés que dar un sentido a la vida que estás viviendo, porque si no, te morís, básicamente. O sea, si no le podemos dar un sentido a la vida no tiene sentido. Valga la redundancia, parece algo pavo, pero es realmente así. Entonces, ¿qué pasa? Mucho tiempo le dimos un sentido a la vida muy superficial, muy mundano, si se quiere. El sentido de la vida es tener una profesión, ganar cierta cantidad de dinero, tener una familia, viajar por el mundo. Y ahí llegaba, ¿no? Y de repente nos empezamos a dar cuenta, que puede suceder o no, pero nos empezamos a dar cuenta que no me llena esta vida. No me está llenando, el trabajo que tengo no me hace, la verdad, que tan feliz. Mi entorno de amigos ya se me ha tornado como aburrido, como más o menos siempre lo mismo. Estoy al lado de una pareja con la que no siento atracción sexual, con la que no siento atracción de ningún tipo, con el que ya no compartimos ni siquiera gustos. Se vuelve todo como una cuestión
rutinaria, pesada, y nos empezamos a hacer preguntas. ¿O no? Hay dos opciones. O esto es la vida y sigo. Y vivo una vida como apagada, como gris, como mediocre, como ahí. Una vida como para cumplir, que, repito, no estoy hablando de que algo esté bien y algo esté mal. No estamos hablando de experiencias que hay una vida que está bien vivir y una vida que está mal vivir. Son diferentes maneras de experimentar la vida. Pero ¿qué pasa? Si vos sos de esas personas que no te cierra la vida común, entre comillas, la vida de la que venimos hablando, de siempre lo mismo, y de repente te empezás a hacer preguntas como ¿cuál es el sentido de la vida? ¿No? Empezamos a tener crisis existenciales. ¿Se podrá realmente conseguir la felicidad? ¿De qué se trata la felicidad? ¿Por qué tengo tantos problemas? ¿Por qué si yo quisiera vivir de esta manera no vivo de esta manera? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Ese es el primer paso para encontrar tu propósito de vida, para encontrarle un sentido más profundo a la vida. Primer paso. Cuestionarte. Si vos no te cuestionás la posibilidad de vivir de otra manera, es difícil que le encuentres un propósito y un sentido a la vida más profundo. Porque, como les digo, es imposible. Si vos no le encontrás un sentido a la vida, es muy probable que no estés vivo. O que estés viviendo una vida bastante apagada. ¿Bien? Ahora, si de repente te empieza a picar el bichito de la curiosidad, de encontrarle, ¿habrá un sentido más profundo a la vida? Así te hago. Claro que lo hay. Pero va a requerir que te empieces a hacer preguntas. Que te empieces a hacer preguntas y que empieces de alguna manera a cuestionar y a poner en tela de juicio lo que para vos significa el sentido que le das ahora a la vida. Y eso en cierto punto nos provoca un cierto cagazo, diríamos, acá en Córdoba y en Argentina, en la mayor parte de Argentina, decimos que nos empieza a dar como un poco de cagazo el hecho de empezar a moverme, de empezar a llevar mi vida hacia un lugar donde yo no tengo el control. Ahí es un punto fundamental. Como seres humanos queremos controlar todo lo que nos pasa, queremos controlar nuestras emociones, queremos controlar nuestros pensamientos, queremos controlar absolutamente todo, queremos controlar nuestras relaciones, queremos controlar todo lo que pasa. Y paradójicamente, cuanto más queremos controlar, parece que más sufrimiento aparece, parece que más caos aparece en nuestra vida, porque de repente nos damos cuenta que hay un montón de cosas que no podemos controlar. Entonces acá, cuando nos hartamos de querer controlar, cuando nos hartamos de vivir siempre las mismas experiencias, de tener siempre las mismas parejas o de experimentar siempre las mismas sensaciones o las mismas experiencias con mi pareja de hace años, cuando ya no me banco nadie del trabajo, cuando no me banco mi jefe, cuando estoy muy incómodo en el trabajo, cuando tengo que hacer un esfuerzo para ir a trabajar y esto ya me empieza a costar la salud, me empieza a costar inclusive mi salud mental, o sea, la empiezo a pasar realmente muy mal, no puedo sostener eso. Es que empiezan todos estos replanteos. Y ahí, ¡eureka! Fíjense cómo el encontrar el propósito. ¿Por qué no hay tantas personas que encuentran el propósito y el sentido profundo de la vida? Porque no viven una crisis muy profunda de vida. Este es el punto más importante y quizás más controversial a la hora de encontrar el propósito y el sentido profundo de la vida. Yo les voy a contar algo como muy personal que a mí me pasó, ¿sí? Como para poder bajarlo a tierra y tangibilizarlo. Yo estaba en el secundario, estaba en la escuela secundaria, y me acuerdo, yo siempre fui un chico muy curioso acerca de todo. Todo me preguntaba, el clásico bebé de que pregunta todo por qué. Bueno, yo soy así, pero hasta mi vida y toda la vida seré así. Siempre estoy preguntando, ¿pero por qué? ¿Por qué esto establecido es lo que tiene que ser? ¿No? ¿Por qué? Soy como muy cuestionador, pero no desde un lugar cuestionador rebelde y de ir en contra del sistema, no, cuestionador de, a ver, ¿cuál es la rentabilidad práctica de esta forma de vivir? ¿Por qué me dicen que la vida es esto y hay tanta gente viviendo de esta manera y viviendo tan mal? Eran todas cuestiones que a mí no me cerraban, ¿no? Y de repente cuando empezábamos a hacer esas cuestiones en el secundario del test de vocacional o de encontrar, de ver que bueno, que vamos a estudiar en el después del secundario y demás,
yo no tenía ni la más puta idea porque no me cerraba ninguna de las cosas. No me llenaba absolutamente ninguna de las propuestas educativas que había en cuanto a lo terciario, lo universitario. No había ninguna que me llene el corazón. Yo sabía que quería ayudar gente. Que quería ayudar gente a sentirse bien. Pero yo no me sentía bien. Y entonces era como, ¿qué onda con esto? Y tampoco yo veía, por ejemplo, psicología. Acá voy a entrar en un tema controversial. Sí, voy a entrar en un tema controversial, pero a mí personalmente nunca me ayudó ir al psicólogo, ir a la psicóloga. Yo veía que iba a los psicólogos, yo soy una persona como muy por ahí, muy intuitiva, muy sensitiva. E iba a los psicólogos, psicólogas y me sentía como que todo muy mental, todo muy medido. Y yo quería respuestas más mágicas, ¿no? Como siempre fui muy soñador también, como de mente muy abierta. Y quería encontrar respuestas más profundas y mágicas. Y las preguntas que por ahí encontraba en los psicólogos, las psicólogas eran las mismas preguntas que me hacía yo. Entonces era como, no encontraba una ayuda práctica en los psicólogos. Entonces decía, no quiero estudiar psicología, no quiero estudiar tampoco una carrera de tantos años. Quiero disfrutar, o sea, no quiero vivir de 6, 7 años de mi vida después de la secundaria metido en una habitación estresado estudiando libros y libros y libros y libros. No estoy diciendo que las cosas estén bien o mal, esa es mi experiencia, ¿bien? Aclaro eso bien claro porque no quiere decir que esté mal estudiar, no quiere decir que esté mal todo esto, simplemente es mi experiencia. Yo no me sentía bien ahí. No me sentía bien haciendo eso. Entonces digo, bueno, voy a escribir en la carrera de coaching. En ese momento me surgió, tenía una profesora de filosofía, ¿no? Que se hacía alguna que otra pregunta. Hola, Cele, querida. Se hacía alguna que otra pregunta esta mujer, Graciela Taborda, que es seguidora mía. Si estás viendo esto, gracias a vos, inicié un gran camino en mi vida. Así que te lo agradezco un montón. Esta mujer estaba haciendo la carrera de coaching ontológico, que no sé si lo habrán escuchado, seguramente sí, porque probablemente mucha de la gente que está acá en esta cuenta sabe de coaching o ha estudiado. Empecé la carrera de coaching, ¿cómo estás, Cele? Empecé la carrera de coaching y bueno, y estaba muy bueno y me encontraba de repente con un montón de herramientas prácticas, sencillas, sin leerme un libro de 390 páginas para entender la mirada de un personaje que había estudiado la psicología hace 60, 70 años atrás. O sea, me ofrecía herramientas prácticas para ir saliendo del paso con mis crisis existenciales. Porque al ser una persona tan curiosa, como ventaja tengo de que tengo la capacidad de poder conectar un montón de ideas y de armar mis propias síntesis. Por eso también se me da también el tema de la comunicación, armar cursos, demás, porque gracias a que soy curioso tengo la capacidad de conectar un montón de ideas y poder comunicarlas. No así, no soy un gran estudioso de las cosas. Genial, Sandra. No soy un gran estudiante, o sea, no soy una persona que ingresa en un tema en profundidad, sino que tengo, de alguna manera, una capacidad de poder ir tomando lo que a mí me hace sentido y lo que yo creo necesario y yo siento necesario para mí, de un montón de cositas, y voy armando mis propias síntesis. Y las comparto. O sea, las aplico en mi vida, veo que funcionan y después las comparto. Esa es la ecuación, ¿bien? Entonces, con la carrera de coaching, claro, yo tenía un montón de preguntas, tenía un montón de cuestionantes acerca de la vida. Y coaching me daba la herramienta del cuestionamiento. Lo que me permitió el coaching a mí es poder darme cuenta que en realidad no existe una verdad tal, o sea que no existe una cuestión así como esto es la vida, sino que tiene que ver con la interpretación, que cada ser humano hace una interpretación muy particular y única de sus vidas. Y eso para mí fue súper, ultra, mega revelador. ¿Cómo están, gente? Se van sumando, Majo. Hola, amiga. Rodri, Adri, Mendia, querida. Bien, bueno, entonces, a través del coaching yo descubrí que, entonces no existe una sola verdad de las cosas, sino que está la posibilidad, o sea, de que cada uno va armando su propia realidad. ¿No? Eso para mí fue súper revelador. Pero no me alcanzaba. Yo soy así como les vengo diciendo, soy una persona muy curiosa y siempre me hacía preguntas y más preguntas y más preguntas. Inevitablemente, si te empezás a hacer un montón de preguntas, vas a encontrar respuestas. Y es un hilo, cuando empezamos a buscar el propósito y el sentido profundo de la vida, es un hilo del que vos podés tirar y nunca
nunca llega al final de ese ovillo de lana. Es más, vos tirás del ovillo esperando que se reduzca y parece que se hace más grande, ¿no? Y quiero más respuesta, y quiero más respuesta, y quiero más respuesta, y empiezo a tirar. Y así fui descubriendo cosas muy profundas acerca del alma humana, y seguiré descubriendo toda mi vida, soy muy joven aún, y seguiré descubriendo toda mi vida la profundidad del alma humana y la profundidad de la experiencia humana. A mí me preocupaba, o sea, yo adquiría herramientas desde la información y desde la lógica, y yo podía comprender cómo funcionaban las cosas, pero yo me seguía sintiendo mal. Yo decía, no me está cerrando acá la cuestión, no me están cerrando los tantos, yo me quiero sentir bien. Como seres humanos, ¿qué buscamos? Ser felices, bienestar, paz interna. No hay ser humano en la Tierra que te pueda decir que no, y si te dice que no, te está mintiendo. Como seres humanos buscamos estar bien, buscamos estar lo mejor posible, ¿bien? El tema es que lo buscamos en lugares que por ahí no nos van a brindar ese bienestar, esa paz y esa felicidad. ¿Qué pasa? Buscamos mucho la felicidad y el bienestar y la paz interna a través de cosas externas. Creemos que cuando consigamos ese trabajo, cuando nos recibamos de esa carrera, cuando tengamos ese auto, cuando tengamos esa cantidad de dinero, cuando conseguimos lo que sea, cuando perseguimos una meta creyendo que cuando lleguemos a ese lugar nos vamos a sentir bien. Y yo me daba cuenta que, primero, en mi propia experiencia, eso no pasaba. Yo conquistaba una meta y me seguía sintiendo igual de mal. Entonces yo decía, por acá no va, y empecé a estudiar. Estudio mucho a personas. A mí me gusta estudiar ejemplos claros de personas. Si yo empiezo a estudiar a una persona, si empiezo a seguir a una persona y escucharla, quiero ver de qué se trata, a ver, de lo que estás hablando, cómo se ve reflejado en tu vida, ¿no? Y entonces he estudiado mucho a personas y veía que todas las personas que compartían cosas muy profundas acerca del alma humana, en cierto punto, bueno, se habían dado cuenta que no era tan sencilla la cosa, ¿no? Y que para encontrar respuestas profundas a la vida y a la existencia y demás, es como que nunca se llega a una meta. Nunca se llega a un entendimiento. Entonces ya llegué, ya entendí esto, entonces ya está, ahora ya estoy bien y soy feliz para siempre. Y eso es lo que buscamos como seres humanos. En primera instancia lo buscamos en cosas externas. Después, cuando nos damos cuenta que no pasa por la cantidad de plata que yo tenga, por todas estas cuestiones, que a esto iba, porque me empieza a ir por las ramas también. Esto es parte de ser curioso y de ser ahí, como de encontrarle un montón de vueltas a las cosas, me voy por las ramas. Pero ¿qué pasa? No hace falta ser un gran estudioso ni un gran sabio para darte cuenta que la plata no da la felicidad, que la fama no da la felicidad, que una carrera no te da la felicidad, porque vemos grandes profesionales, grandes famosos, gente con un montón de dinero que viven vidas miserables desde lo emocional. Entonces, no me hace falta estudiar algo muy profundo para darme cuenta que no es por ahí, ¿no? Entonces, si yo decía, ¿y si no es por ahí, por dónde es? Y buscaba. Entonces, me empiezo a encontrar con un montón de personas y un montón de grandes sabios de la vida, de la historia, qué sé yo, que más o menos dan siempre los mismos mensajes. Y que las respuestas están en tu interior. Gran frase para el Facebook, 1000 likes, 200.000, 300 comentarios con aplausos, pero ¿de qué se trata encontrar las respuestas en el interior? Esta fue una frase como muy ultra mega contradictoria para mí en mi vida. Yo decía, las respuestas están en mi interior, pero yo por más que pienso, no encuentro respuestas, entonces ¿de qué se trata? Y empecé como a entrar en angustias existenciales acerca de qué onda, o sea, qué respuestas tengo que encontrar en mi interior, y por qué esta gente que habla de estas cosas parece como que te lo muestra tan sencillo, pero yo la estoy pasando mal, y entonces ¿cómo es? Toda esta curiosidad tan profunda dentro mío, que es propia de mí, propia de mi propio entramado energético, propio de quien yo soy una persona muy curiosa. Entonces fui y voy siempre a fondo con todas las experiencias. De repente, en cierto punto, cuando ya me doy cuenta que hay muchas cosas que no puedo controlar, y que por más que yo voy conquistando metas, nunca me terminaba de sentir bien, y siempre, ok, logré esto, pero ¿dónde está la próxima? Y como que siempre estaba pensando en el futuro y cuál va a ser esa meta donde yo me voy a sentir finalmente feliz. ¿Cuál es la papa de la cuestión? ¿Cuál es la posta?
Y ahí me empecé a dar cuenta, después de muchas crisis existenciales y de pánicos y angustias y ansiedades muy fuertes, me di cuenta que en realidad, porque ¿qué pasa? También lo he escuchado mucho, o sea, los grandes sabios de la historia, los grandes maestros ascendidos, inclusive las personas que han tenido mucho éxito en su propia gestión personal y emocional, que están ahora vivos compartiendo cuestiones de este tema, lo viven diciendo, ¿no? Como que las respuestas están en el interior de uno y hay que aprender a quererse y el amor propio y bla 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 bla. Entonces yo me empecé a dar cuenta, claro, o sea, no hay una meta final a la cual se llega y finalmente se es feliz. Y las respuestas están en tu interior. La famosa frase de las respuestas están en tu interior no tienen que ver con una respuesta mental de que, claro, llegué a la conclusión de que pin, tacatá, entonces acomodo esto en esta cajita y así la cuestión funciona. No va por ahí la cuestión. ¿Bien? Quiero ver si yo puedo, a ver. Creo que ya no puedo meter acá un filtro. Les quería mostrar una imagen, pero creo que no puedo. No voy a poder meter la imagen. Pero bien, se los voy a explicar conceptualmente entonces. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tan poca gente en el mundo que encuentra un propósito profundo de vida y un sentido profundo de la vida y viven bien, entre comillas, ¿no? Viven como en bienestar y en paz y en conexión con uno mismo y como que los ves como de repente tienen más éxito. Ahí se va sumando gente, hola Chino, hola Cami, hola Juan. Toda gente que ha estado en el curso y que está, algunos están todavía ahí. Las últimas clases ya, chicos. Cami, Juan, ya se está terminando el curso, nos quedan las últimas 2 clases. Pero bien, entonces les voy a explicar conceptualmente por qué es, desde mi punto de vista, que hay tan poca gente que encuentra su propósito de vida y su sentido de vida. Vamos a esto. Vivimos mucho dentro de este sistema que tenemos como humanidad que se está cayendo a pedazos, pero hasta ahora el sentido de la vida era conseguir metas externas, materiales. Conclusión, nos damos cuenta que no va por ahí. Entonces, ¿qué sí? ¿Qué sí me da felicidad? ¿Qué sí me da bienestar? ¿Qué sí me hace? ¿Cuál es el propósito de la vida? Bien. Para mí, el propósito de la vida, de cada ser humano, es descubrir en profundidad quién sos. Ese es el propósito profundo de cada ser humano que habita esta tierra. Saber quién sos. Y poder encontrarle una respuesta al para qué estás vivo. Pero como se darán cuenta, el propósito de vida no es uno solo, sino que tiene que ver con algo muy particular de cada uno. Y es realmente una búsqueda. Una búsqueda interior. Voy a decir, sonará como una frase muy zen, ¿no? Y una frase muy cliché. Odio las frases cliché, entonces se los voy a bajar bien a tierra. Buscar el propósito dentro tuyo, buscar el para qué estás vivo acá en la tierra, para qué tenés una vida, se produce a través de empezar a cuestionarte a vos mismo todas las cosas que no te hacen bien. Escuchen esto, porque es súper clave. Cuando yo quiero conectar con mi propósito de vida, yo tengo que empezar a discernir 2 cosas. ¿Qué me hace sentir? ¿Qué yo estoy haciendo por obligación? ¿Qué yo estoy haciendo porque es lo que se debe hacer, pero que no me da felicidad, no me da tranquilidad, no me da bienestar y no me da buena vibra? ¿Y qué sí me da felicidad? ¿Qué me da buena onda, bienestar, tranquilidad, paz interna? A o B. Como seres humanos vivimos tomando decisiones constantemente. Pero por lo general vivimos muy desde este lugar. Vivimos tomando decisiones desde esto es lo que se debe hacer. Porque si yo no hago lo que se supone que yo debo hacer, más allá de que a mí no me guste lo que esté haciendo o que no me genere paz interna o que no me genere buena vibra, es lo seguro. Es lo que siempre se hizo. Y no me imagino haciendo otra cosa. Me da miedo hacer
algo distinto a lo ya conocido. Pero si yo sigo los caminos conocidos, si yo sigo lo que se debe hacer, si yo sigo lo que se supone que es la vida, difícilmente yo me encuentre conmigo mismo, encuentre mi propósito y encuentre el sentido de mi vida. ¿Me van siguiendo? Háganme preguntas, lo que sea, porque son temas por ahí bastante complejos que son necesarios súper bajarlos a tierra, bien súper bajarlos a tierra. Ahora, si querés tener mucha profundidad y encontrar una gran profundidad de esto, te súper recomiendo que hagas el curso de Al fin te encuentro, que acá hay varios chicos, chicas que lo están haciendo, que les pueden decir de sus propias palabras, que además fui subiendo ahí algunos testimonios. Es un curso para encontrar justamente la profundidad de todo esto y conocer el camino, ¿no? Pero a grandes rasgos tiene que ver con esto. Mucho de lo que aprendemos en el curso tiene que ver con esto. Aprender a encontrar y a poder ser más fiel a lo que yo siento que me hace bien que a la estructura. Pero claro, ahí está el tema. ¿Cómo hago para seguir lo que yo siento? ¿Cómo hago para conectar con lo que siento? ¿Cómo hago para ser valiente, entre comillas, e ir a por lo que yo quiero? Ya, por lo que yo siento que está bien, sin que me genere culpa, o sin que me genere carga, o sin que me genere la sensación de estar siendo, de estar errándole en algún punto. Como seres humanos, ¿qué pasa? Al no tener todavía tanta conciencia acerca de la perfección del universo, de la vida, de lo tremenda e inmensamente pequeños que somos como seres humanos dentro del vasto cosmos, y la trascendencia tan grande que le damos a nuestras propias experiencias de vida, al punto de sentirnos, de creer que sabemos cómo son las cosas, de creer que sabemos cómo son las cosas, y no confiar en la vida. Más o menos siempre vamos por los mismos caminitos. Como la clásica frase, mejor malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Vamos siempre por el mismo lugar, entonces vivo vidas, por ahí. Vamos tirando. A mí frase que me genera un montón de cosas cuando escucho tanto en la calle. ¿Cómo estás? Ahí tirando. O tirando para no aflojar, no sé, cantidad de frases súper cliché que denotan la mediocridad y lo gris y lo triste que vivimos como seres humanos por lo general. Que no está ni bien ni mal, repito, no hablamos de que una cosa esté bien y otra cosa esté mal. Pero vibracionalmente, energéticamente, se siente. Y sobre todo cuando empezamos a tener mucha más conciencia acerca de la energía, acerca de nuestro corazón, acerca del potencial que de repente podemos llegar a tener como seres humanos si nos animamos a vivir la vida que realmente sentimos y no la que se supone que debemos vivir. Cuando tenemos mucha conciencia de esto, viene alguien y nos dice, acá estoy, qué sé yo, pero la vida es así, ¿no? Te echa para sufrir, para pasarla mal, qué sé yo, y es como que se empieza a sentir, ¿bien? No se juzga como bueno o malo, pero sino es como, che, me encantaría zamarrearte un poco y darte cuenta que tenés la posibilidad de llevar tu vida a donde vos quieras. No es que tenés una carga, que tenés un destino, que tenés un karma que te va a hacer vivir siempre una vida miserable. No. Tenés vos la posibilidad hoy de encontrarle y darle un sentido a tu vida mucho más profundo, pero va a requerir la valentía de empezar a accionar por lo que sentís que para vos es lo correcto, no lo que se supone que se debe hacer. Cuando yo empiezo a hacer y empiezo a tomar estas decisiones, dice, haciendo lo que se pueda para seguir, es lo que me toca, es lo que hay, bueno, mirá, toda la frase que... Gracias, Juan, me resumiste ahí. No, toda esta frase de vida gris, ¿no? Que a mí me dan ganas de zamarrete y decir, che, tenés la posibilidad de vivir de otra manera. Pero va a requerir que te hagas las preguntas necesarias y que te animes a vivir de una manera que no es la conocida.
Y eso en principio da miedo, da cagazo, da una sensación de que ¿y si le erro? ¿Y si fallo? ¿Y si estaba equivocado o equivocada por lo que sentía? Y es súper comprensible, a mí me ha pasado. ¿Por qué? Porque no queremos pasarla mal. No queremos perdernos, no queremos perder los estribos, no queremos perder los espacios conocidos. Entonces siempre nos quedamos más o menos en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de pifiarla. En mi experiencia personal, llegué a un entendimiento de que no es así después de vivir un montón de situaciones en las que yo quería controlar todas las cuestiones que estaban sucediendo porque no quería que se me vayan los estribos, ¿no? Miedazo, dice el chino. Bien cordobés, miedazo. Hola André, ¿cómo estás? Entonces llegó un momento en mi vida en que yo quería controlar todo y no la quería pasar mal, entonces yo pensaba mil y una alternativas acerca de cómo hacer para controlar las cosas y yo no pasarla mal. Y la pasaba pésimo. Hasta que un día me harté bien harto de querer hacer cosas, de querer controlar las cosas e ir por los lugares conocidos, y dije la primer gran frase. O sea, no la dije, sino que me la dije y incorporé y encarné realmente y experimenté la frase: no sé nada, gente. No tengo ni la más puta idea de cómo funciona la vida, no tengo ni la más puta idea de qué es lo mejor para mí, no tengo ni la más puta idea de qué es lo que a mí de qué es lo que me hace bien, no tengo ideas, no tengo idea de esto, suelto, estoy harto de querer controlar y de perseguir respuestas y de estar todo el tiempo estresado por miedo a no saber, por miedo a no tener una certeza, por miedo a no tener el control. ¿Me harté? ¿Qué hay después de esto? Y yo estaba si yo me tengo que morir, me muero. Pero estoy harto de vivir de esta manera. Obviamente lo mío fue súper extremo. Pero en las experiencias de un montón de personas llegan a este hartazgo profundo de decir: suelto. No sé nada en realidad. Y asumir que uno no sabe nada, asumir que uno, desde la mente racional y desde el pensamiento, no puede controlarlo todo, y que hay un montón de cosas que escapan a nuestra comprensión lógica, y que hay un montón de cosas que, de hecho, las cosas más trascendentales de la vida, como el propósito y el sentido de vida, no son cosas que se comprendan, sino que son cosas que se experimentan. Por lo tanto, vos te podés hartar de pensar acerca de cuál es el propósito y el sentido de tu vida, pero si no abandonás el control a empezar a dejar que fluya la vida tal cual se va presentando y eligiendo lo que yo voy sintiendo sin miedo a la equivocación, sino porque es lo que yo siento, cuando yo empiezo a entrenar, porque es algo que se entrena, mi gente, porque va a requerir, es un movimiento puramente de la voluntad de cada uno, ¿no? Un proceso de la voluntad de uno, de decir: no sé un carajo acerca de mi vida. Me rindo a la vida, a algo mucho más grande que mi mente racional, que genera pensamientos al punto de generarme ansiedad, ataques de pánico, estrés, dolores de cabeza, enfermedades, porque esto es lo que nos pasa cuando hiper, ultra, mega racionalizamos las cosas. Me cansé de todo esto. Vida, universo, lo que sea, mostrame algo más, algo más. Claramente yo no estoy encontrándole la vuelta. Solo después de ese punto se conecta con el propósito profundo de la vida y el sentido profundo de la vida. Y no es que es algo que se produce así, ¡ping! Pero ese es el primer paso que yo tengo que dar, que yo necesito dar, para que mi vida se transforme realmente y yo pueda vivir conectado con lo que yo vine a hacer a la vida y que pueda inclusive comprender cómo funciona la vida. Cada persona en el mundo tiene su propio reloj interno. No es algo que se pueda forzar. No es algo que es como que yo convenciendo gente, porque esto también nos pasa, ¿no? Como que quiero convencer a la gente de que vea algo distinto en sus vidas, ¿no? Y no va por ahí. No, yo no le puedo acelerar un proceso de despertar profundo a otra persona.
Cada ser humano tiene su propio reloj interno y se va a dar cuenta y va a encontrar la inquietud interna de darle una respuesta más profunda a su vida cuando su alma se lo pida, cuando su corazón se lo pida. Yo lo único que puedo hacer es hacerme cargo de mi propia vida, de encontrarle un sentido y un propósito más profundo a mi propia vida. Una vez que yo le encuentro ese propósito y ese sentido más profundo a mi propia vida, ¿qué pasa? Energéticamente, yo voy a estar más apto para poder acompañar a otras personas a que recorran el mismo proceso. No antes. No antes. Por eso yo repito mucho en mi curso Al fin te encuentro, se los repito mucho a los chicos y chicas. No se desgasten, no gasten ningún tipo de energía, y esto es algo que se entrena, también siempre se lo digo, no gasten ningún tipo de energía en querer controlar lo externo. No quieran controlar a las personas, no quieran que las personas se adapten a temas que les corresponden a ustedes. Cuando yo me hago responsable de todo lo que a mí me pasa, cuando yo me hago responsable y tengo esta capacidad de poder observar cuál es mi propio proceso, empiezo a despertar al propósito de mi vida, me empiezo a dar cuenta que, soy bueno para esto. De repente me doy cuenta que acá, en este lugar donde yo no me animaba a entrar, esta cueva en la que yo no me animaba a entrar y que me da mucho miedo a entrar, de repente empiezo a encontrar un montón de herramientas y un montón de poder ahí que no lo conseguiría, no conseguiría ese propósito más profundo y no me encontraría con ese poder profundo que yo tengo si no me hubiese animado a mirar en esa cueva. Cuando me empiezo a dar cuenta que en realidad la cueva no es tan terrible como la veía desde afuera y que de hecho hay oro y hay un montón de diamantes súper preciosos dentro de esa cueva a la que nos da mucho miedo entrar. Después de todo eso, después que yo entré a la cueva, me vi toda la oscuridad, me imaginé todos los fantasmas, me di cuenta que realmente eran fantasmas y que no existían como tales, y encontré todo el oro, y pude encontrar que, la vida también es algo súper interesante, es algo mucho más profundo, me empodero, y de repente porque empiezo a vibrar más alto, la famosa frase de empiezo a vibrar alto, vibrar bajo, bueno, ¿con qué tiene que ver esto? Y con mucho tiene que ver lo de la vibración, tiene que ver con cuán en contacto esté con vos mismo, con vos misma. Cuando vos estás muy en contacto con vos mismo, vos misma, tu vibración aumenta. Y si tu vibración aumenta, propio de que hiciste el trabajo de ir hacia adentro tuyo y de enfrentarte a todos tus monstruos, repito, los sentimos como tal, ¿no? Pero no existen como tal esos demonios. Son interpretaciones nuestras que hacemos acerca de la vida, como que es difícil, como que por ahí no se puede, como que yo tengo una falla ahí, pero en realidad nos terminamos dando cuenta que al final eso que creíamos que era una falla dentro nuestro, al final es un gran potencial. Y dentro de esa falla que yo creía que tenía, está mi propósito y mi sentido de vida profundo, punto ultra mega importante. Donde yo creo que tengo una falla y donde yo creo que ahí no fluye bien la cosa, por lo tanto mejor ni lo toco, ahí está mi tesoro más grande. Ahí encuentro el propósito y el sentido de la vida. ¿Bien? Por ejemplo, para hacerles muy gráfico con mi propia experiencia de vida. Yo, por ejemplo, tenía siempre tuve la sensación, y aún la tengo, ya muy calmada, porque esto en astrología se ve muy sencillo a través de una figura que se llama Quirón, que es el sanador herido, nos lleva a buscar una herida del alma que siempre vamos a interpretar como una falla, pero que si aprendemos a amigarnos con esa herida nos damos cuenta que hay un don dentro de esa herida. Lo que a mí me pasó personalmente es que yo siempre tuve la sensación de que yo tengo una falla hablando, de que yo no me expreso bien, de que yo no soy capaz de explicar algo complejo de una manera sencilla. Esa es mi herida y yo siempre siento que nunca termino de brindar lo suficiente, la información suficiente y de la manera correcta para que la gente me entienda y para que la gente le sirva lo que yo tengo para decir. Siempre fue mi herida esa. Siempre me sentí menos inteligente, siempre me sentí inferior. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, porque no me gustaba estudiar cosas tan profundas y tanto tiempo. Yo sentía que debo tener una falla. Porque yo no estoy haciendo una carrera de 5, 6, 7 años y fumándome 28.300 libros por día. Yo no puedo hacer eso, yo debo tener una falla. No debo ser inteligente. Gracias
a que yo me metí en ese dolor e indagué mucho en ese dolor y me animé a empezar a hablar por acá, por Instagram, me animé a hacer cursos, me animé a un montón de cosas y transité todos mis miedos. Yo antes, por ejemplo, ahora al fin te encuentro, este curso que yo tengo, es el producto de un montón de otros cursos que hice antes que nunca salieron a la luz y nunca encontraron la luz porque no funcionaron. Pero yo me metí y me encontré con toda mi vergüenza, con todo mi sensación de no poder, de sentirme menos y qué sé yo, y dije, pero no puede ser que el final de todas las cuestiones sea vivir así, que yo me tenga que conformar con ser un fucking infeliz porque no, porque siento que no puedo brindar algo de una manera clara. Tiene que haber una forma de darle vuelta a esto. Y fui. Y recién ahora, si ustedes, les pregunto a ustedes, ¿no? Pero yo creo y tengo la sensación de que me expreso y me explico bastante bien. ¿Pero por qué me expreso y me explico bastante bien? Desde mi juicio, ¿no? Y por lo menos la gente que está en el fin de encuentro más o menos me dice más o menos lo mismo, me da el fío, che, Fran, es impecable, digamos, ¿no? Dentro de lo que voy pudiendo, obviamente, pero ¿qué fue lo que me fue llevando, en definitiva, a poder animarme y hoy dar un curso acerca de cosas tan complejas y tan profundas y explicarlas de manera tan simple? ¿Qué fue lo que me llevó a ese punto? La sensación y la herida interna mía de sentir que no soy claro explicando. Entonces en mi cabeza he lucubrado sistemas tan claros y tan bajados a tierra, o lo más claros y bajados a tierra que puedo, por esa sensación de que no soy claro, que hoy la gente dice, che, Fran, yo no veo. Claro, me dice Mari, gracias. Me dice, sos muy claro. Hoy yo transmito y lo puedo transmitir de una manera muy clara porque en realidad lo que estoy buscando, muy en lo profundo, es justamente convencerme a mí mismo de que che, o sea, hay un poder acá. Ya no estoy buscando convencerme a mí mismo porque abrazo un montón mi herida. Y seguramente es una herida que la seguiré teniendo toda la vida, pero gracias a esa herida, gracias a que yo puedo comprender que la inteligencia no pasa por la cantidad de información que uno puede incorporar, sino por la síntesis que uno pueda llegar a hacer y la capacidad de conectar con lo que para uno tiene sentido, que no hay una sola inteligencia, ¿bien? Gracias a que yo comprendo esto y gracias a que yo estoy tan preocupado por ser claro, es que yo tengo un don, entre comillas. Tengo el don de poder comunicar y de poder expresarme de la manera más clara posible. Porque como yo siento que no soy claro, me esfuerzo el triple por ser claro. Entonces logro un gran producto. Pero esto no fue algo que yo lo tuve toda la vida. No fue que yo nací, es más, no nací con este don, nací con esta herida en realidad. Nací con la sensación de yo no ser lo suficiente nunca. Y gracias a ir profundamente a esa herida y decir, che, no tiene ningún tipo de sentido resignar lo que... Porque además, ¿qué pasa? ¡Amo hablar! ¡Amo hablar! Yo siento que gran parte de mi propósito de vida es poder comunicar temas de espiritualidad y del alma humana que suelen ser a veces como muy complejos de una manera clara. Yo encuentro que ese es uno de mis grandes propósitos de vida, entre otros, que son más personales. Pero a nivel social y a nivel del legado que yo puedo llegar a generar y a dejar en el mundo, mi propósito tiene que ver con comunicar. Imagínense si yo hubiese dicho, no, yo tengo esta falla, no soy inteligente, no tengo la capacidad de comunicar de manera clara, así que me voy a dedicar a otra cosa. Voy a hacer otra cosa, lo que sea. No sé, ingeniero, por ejemplo. Que eso me va a dar plata, me va a hacer sentir seguro y me va a hacer sentir que tengo un lugar en la sociedad. Hubiera vivido seguramente una vida media gris, qué placer escuchar esto, gracias, no se nota. Bueno, menos mal que no se nota, claro. Entonces quiere decir que no estoy tan errado en mi concepto. Pero, ¿qué pasa si yo no le hubiera dado bola a esto y no hubiera ido profundo en mi propia herida, en mis sombras y en mis cuestiones que no me gustaba ver? No podría estar expresando este don. Y sinceramente siento que recién empieza esto. O sea, yo tengo muchas
muchas ideas y muchos proyectos con lo que tiene que ver con la comunicación y con poder comunicar cuestiones que a priori parecen muy complejas acerca del sentido de la vida. Por ejemplo, que así, ¿cómo carajo explicar el sentido de la vida? Y yo quizás no te voy a dar una respuesta muy sofisticada, profunda, y te voy a decir de que cómo empezó el universo y que Dios y que esta filosofía. Te lo voy a explicar mucho más así, sencillo, que no quiere decir ni que esté bien, ni mal, ni que sea mejor ni peor. Es mi propio aporte particular y muy mío, porque sigo a mi corazón y lo que yo siento hacer, y gracias a eso es lo que yo puedo compartir. Y recibo el feedback, bueno, por ejemplo, como Juan, como Chiro, como Clau, como Mari, que me dicen, che, bueno, menos mal que no fue así, gracias por todo lo que haces, ¿no? O sea, pero, se dan cuenta que en realidad el propósito y el sentido de vida comienzan cuando yo no me conformo con lo que se supone que yo debería hacer, con lo que se supone que se debe hacer en la vida. Y esto, por lo general, uno despierta, porque se habla mucho esto del despertar, a uno se le despierta la búsqueda profunda de para qué está vivo, cuando por lo general sufre una crisis muy grande. Paso una crisis en mi vida que me lleva a replantearme todo, y de repente absolutamente todo lo que yo creía que era la vida se me dio vuelta patas arriba, y todo lo que yo antes creía que tenía sentido ahora ya no tiene ningún sentido para mí y tengo una crisis existencial. Y por lo general los grandes despertares de los propósitos y los sentidos de vida profundo vienen después de grandes crisis en los que atravesé un proceso quizás de una enfermedad muy grave, en los que tuve un accidente, en los que viví problemas familiares muy heavies, en los que quedé en bancarrota, en los que corté una relación de muchísimos años, en los que yo había depositado absolutamente toda mi felicidad y esa persona se fue y se fue con toda mi felicidad también, y de repente, ¿qué es la felicidad, no? Cuando pasamos una crisis muy grande a nivel interno, es que empezamos a encontrar un sentido. Ahora, ¿es realmente necesaria una crisis sí o sí para esto? Es muy probable. Ahora, ¿qué pasa? No hay ser humano caminante por la Tierra, por este planeta Tierra, en 2020 y 2021, en este momento particular de la historia, que no haya entrado en crisis. Por eso es una gran oportunidad, más allá de que obviamente que existe, que la economía, que bla bla bla, que tucutún, que tal. Obvio. Pero no existe una persona en este mundo que no se haya cuestionado hacia dónde carajo está llevando su vida. Que haya seguido ese camino de cuestionantes, que haya profundizado en eso, que lo haya aceptado en mayor o menor medida, son dos mangos aparte. Pero inevitablemente esta pandemia nos llevó a todos y a todas y a todes a replantearnos todo. Entonces, por eso de repente también hay un gran despertar de la espiritualidad, del mundo interno, de herramientas internas, de encontrarse uno mismo, de indagar en el interior, ¿no? Porque de repente, cuando todo lo exterior que antes le daba sentido a mi vida se cayó a pedazos, ¿ahora cómo le doy sentido a mi vida? Si antes el sentido de mi vida era mi trabajo, si antes el sentido de mi vida era lo que sea lo que yo le haya dado sentido antes, de repente ya no es así. Ahora, ¿qué sentido tiene la vida para mí? ¿Y qué pasa? Como a nivel, lo que sucede a nivel colectivo, ¿sí? Lo que sucede entre todos los seres humanos, afecta mucho a cómo yo me siento. Si yo vivo en un país en el que constantemente se está hablando de crisis, la gente anda constantemente estresada por el dinero, inevitablemente, más allá de que yo o tenga mucho dinero o tenga otra percepción de la vida, voy a sentir esa energía.
Inevitablemente me van a llegar los comentarios de que este país es una mierda, de que el gobierno, de la economía, e inevitablemente en algún punto me va a permear esa energía colectiva que se mueve de descontento y demás. Entonces, si como colectivo humano, de repente, todo el colectivo humano se está replanteando un montón de cosas de la vida, entra en caos, entra en crisis, significa que a nivel colectivo tenemos la posibilidad de encontrar un propósito y un sentido a la vida más profundo. No solamente a nivel individual, sino a nivel colectivo. Por eso es un momento histórico, a nivel historia del ser humano, bisagra. En el 2300, en el 2400, se va a estudiar este momento de la historia como uno de los momentos en los que cambió el mundo para siempre. Y no estoy exagerando, es así, es realmente así. Porque están cambiando millones de estructuras, a nivel económico, a nivel educativo, a nivel político, a nivel cultural, a nivel social, a nivel de todo. Se está transformando muy profundamente. Entonces, básicamente, para estar a la moda vas a tener que encontrarle un sentido y un propósito a tu vida. Para estar al día, para ir acompañando lo que está sucediendo en el mundo, vas a tener que pasar por eso. ¿A conciencia o por destino? Porque hay dos formas de que uno evolucione. Porque además, otro punto importante, y ya voy cerrando con esto, pero otro punto importante que es evolucionar, avanzar, crecer, desestancarte, dar un salto cuántico de conciencia, estar mejor, lo que sea, dar un paso, es algo que es inevitable. No es algo sobre lo que tengamos control. La ilusión de que tenemos el control de estar siempre en el mismo lugar es lo que nos genera la mayor cantidad de sufrimiento. Pero eso será cuestión para otro vivo. Pero ¿qué pasa? El universo, nosotros como creación, estamos todo el tiempo evolucionando. Entonces, si tomamos conciencia de esto, tenés la posibilidad de transformarte a conciencia. Y de empezar un camino de autoconocimiento, de desarrollo espiritual, que de paso, tiro de vuelta el chivo, al fin de encuentro empieza el próximo jueves 2 de septiembre, un curso para incorporar muchas herramientas que te van a ser súper útiles para encontrarte con vos mismo, para encontrar tu propósito, para encontrar el sentido de vida, para entender por qué pasa lo que pasa y para qué me pasa lo que me pasa. La vida siempre nos va a llevar hacia ese lugar. Una cosa es que yo diga, ok, está bien, lo acepto, voy a empezar a construir un camino de autoconocimiento y desarrollo espiritual y a autonutrirme a mí mismo, a mí misma con nuevos conocimientos más profundos acerca de la vida, o me resisto, digo, no, estos son para fumones, para otras personas, qué sé yo, y empiezo a generar mucho caos en mi vida. En algún punto, en mayor o menor medida, se empieza a generar mucho caos, vivo conflictos en relaciones, me dejo de sentir bien con mi trabajo, necesito un montón de estímulos externos para sentirme bien, alcohol, cigarrillos, drogas, redes sociales, lo que sea, como de repente tengo que empezar a incorporar demasiados estímulos externos para sentir un poquito de bienestar y de felicidad, hasta que llega un punto en el que colapso e inevitablemente, por destino, ahí pasamos a la otra forma de evolucionar, por destino, voy a vivir una situación de crisis traumática en mi vida, que va a ser el diamante, que va a ser la puerta que me abra el espacio a yo poder indagar en mí mismo y encontrarle un sentido más profundo a la vida. No está ni bien ni mal, no hay una sola forma de hacerlo, no es mejor una que otra. Son las formas que hay de poder evolucionar. Pero vamos a evolucionar de todas maneras. Yo soy astrólogo también, me encanta la astrología porque nos permite de alguna manera poder ir viendo de qué se trata la evolución de la historia a nivel humano y a nivel individual y demás. Y lo que se puede, lo que se ve está viendo muy muy claramente, que también te recomiendo si no viste todavía los videos acerca voy subiendo quincenalmente videos de las energías disponibles por quincena desde la astrología para poder acompañar nuestros procesos individuales evolutivos. Se ve muy claramente esto. 2020, no hay un ser humano en la Tierra que no haya vivido una microcrisis, aunque sea, que no se haya replanteado algo, y esto va a seguir muy fuerte. 2020, crisis grande,
se rompieron todas las estructuras. 2021 es empezar a asimilar de mayor o menor medida que esto es así. 2022 ya nos va a ir empujando a construir nuevas cosas, y así va a ser una década, la década del 20, desde mi punto de vista, ¿no? y el de muchos astrólogos y astrólogas. Es una década de muchísimo cambio y muchísima transformación. Entonces, ¿cuál es una de las características más copadas, digamos, para incorporar y para trabajar a nivel interno? Es la flexibilidad. Y aprender a soltar el control. Y aprender a darme cuenta que yo tengo el control sobre lo que me está pasando ahora, pero sobre lo que va a pasar mañana no tengo ni la más perra idea. Entonces, flexibilidad, soltar el control y aprender a encontrar la magia. Porque cuando uno suelta el control y cuando uno se permite la flexibilidad y confía realmente en la vida, en el universo, en lo que sea, se empieza a dar cuenta que las cosas van mucho mejor que lo que iban cuando uno quería controlar y estar ahí siempre detrás de las cosas. E inevitablemente, cuando yo suelto el control y cuando me vuelvo flexible a asimilar y aceptar todo lo que me está sucediendo y hacer los cambios necesarios en mi interior, inevitablemente voy a encontrar un propósito de para qué estoy vivo, y le voy a encontrar un sentido de la vida más profundo. Un sentido de la vida mucho más profundo que el que ahora creo que es lo que sea, metas materiales, la pareja, la carrera, la cantidad de dinero, la plata, los viajes. Que no estoy diciendo que estén mal, obviamente estas cosas suman, mientras estemos acá vivos, encarnados en el planeta Tierra. Esto también se los digo mucho a los chicos que están en el fin de encuentro. No se trata de repente volvernos yo y espiritual y estar todo el día con el saumerio y conectado con el universo. No se trata de eso, porque estamos acá. Tengo un cuerpo físico que tiene necesidades, que se enferma, que hay que darle de comer. Estoy en un sistema en el que necesito intercambio de valor de servicios y productos, en el que necesito tener dinero y en el que hay un montón de cosas hermosas para disfrutar, paisajes, risas, o sea, hay un montón de cosas hermosas para disfrutar en lo terrestre también. No se trata de evitarlo, ¿bien? Pero todas estas cuestiones de lo terrestre, de lo mundano, entre comillas, se viven de manera, como una consecuencia natural cuando yo dejo de perseguirlas y cuando me enfoco en mí. Porque como es adentro, hay una ley universal que dice que como es adentro, es afuera. Si yo soy feliz, voy a experimentar en mi vida felicidad. Si yo me doy el valor propio en consecuencia de reconocer cuál es mi valor propio, inevitablemente voy a poder generar valor afuera y voy a tener dinero, voy a tener recursos materiales. O sea, todo así, ¿bien? Entonces, en definitiva, para encontrar propósito y sentido de la vida profundo hay que ir para adentro, básicamente. Y hay que aprender a conectar con el mundo interior. Así que vuelvo a decirles, chicos, chicas, jueves 2 de septiembre, próximo jueves no, el otro, comienza el fin de encuentro. Se los recomiendo, un curso de 3 meses, virtual, clases en vivo y también quedan grabadas, para poder conocer cuál es el proceso para identificar cómo funciona nuestra mente, cómo funcionan nuestras emociones y cómo empezar a tomar decisiones más enfocadas con el corazón, con el alma y no tanto con las estructuras. Aprender a discernir cuánto de mi vida estoy viviendo desde las estructuras, cuánto de mi vida estoy viviendo desde el deber ser, pero que no me da felicidad, y cuánto me estoy dando realmente bola a mí. Y cómo reconocer cuando, poder reconocer y discernir justamente qué tiene que ver con estructura y qué tiene que ver conmigo, con lo que me hace sentir bien. Cuando yo empiezo a actuar en la vida por lo que me hace bien, inevitablemente voy a experimentar cosas buenas. Si yo hago cosas por miedo, por seguridad y porque es lo que se debe hacer, voy a recibir más condicionamientos, más miedo y más deber ser, y me voy a sentir más estancado y más estancada. Pero les repito, a no afligirse, a no pasarla mal, no es algo que esté bien o mal. Pero si realmente en tu vida estás buscando una transformación, un cambio, estás queriendo vivir desde otro lugar, te digo desde aquí, desde lo profundo de mi corazón, es posible, y te invito a hacer este curso conmigo que empieza el jueves 2 de septiembre. Toda la información está en el link de mi bio, y hasta el 20 de septiembre, o sea, hasta este viernes, tenés la posibilidad de inscribirte con un 15% de descuento. Así que a tenerlo en cuenta, ¿sí? Hasta este viernes 15% de descuento en todas las cuotas del curso, que son 3, o siempre pagando completo el curso tenés un 20% de descuento. Así que toda la info en el link de mi bio, me puedes preguntar a mí lo que sea, cuando sea, yo chocho de la vida. Hablar es lo que más amo, así que escríbeme cuando quieras, cuando sea, lo que necesites, que yo te voy a estar ahí para responderte, por WhatsApp, por las redes, por donde sea.
Así que bueno, mi gente, espero que les haya servido este vivo. Y bueno, y nos estamos viendo, ya seguramente iré haciendo más, probablemente cada 2 semanas esté sumando más de estas experiencias en vivo. Así que les mando abrazo muy grande.